Bienvenidos a Alineación Indebida. Cuando el mundo del Arsenal se estaba viniendo abajo, tenían que visitar al Tottenham. Y en el momento más importante de su temporada hasta ahora, el equipo de Mikel Arteta respondió de la manera en la que necesitaba hacerlo. Ganó y ganó con autoridad. Hacía falta hacerlo tras otra victoria más del Manchester City. En Medio Oriente será Arabia Saudí primero y Emiratos Árabes Unidos segundo. En la Premier League es al revés. Y hablando de cosas que suelen ser al revés, el West Ham jugó un absoluto partidazo y el Bournemouth fue quien sobrevivió al aluvión, mientras que un avión fue lo que Anton Stach coló en la portería del Dibu Martínez, mientras que el Liverpool terminó dibujando una cara triste en el rostro del Nottingham Forest, pero fue felicidad lo que se vio en la cara de todo el Brighton con una victoria y en particular en la de James Milner, convirtiéndose en solitario en el jugador con más partidos jugados en la historia de la Premier League. Todo eso y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para llevar a cabo el episodio de hoy, yo soy Ander Iturralde, junto a mí se encuentran dos invitados, empezando por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es el vigente campeón de la Copa Indebida y encima tiene un doctorado, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues muy contento, siempre muy contento de estar aquí, de poder pasarme, de discutir de lo que ha sido esta jornada, que vamos a tener cosas trepidantes en primera, en segunda, incluso en tercera. Y nada, con muchas ganas de desgranarlo, con casi tantas ganas como los chicos de Nadia Gémez desde que está el bono de Paco en el staff. Efectivamente. Todo un cambio para el West Ham en los últimos días, semanas, no meses todavía, pero el West Ham que se niega a perder desde que Paco Gémez ha llegado por ahí. Y tenemos también por aquí en el programa de hoy, es pronosticador profesional en Not Betting, es Hugo Sancha. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas, Ander. Pues con un día más aquí, con ganas de comentar la jornada. Creo que hay bastantes cosas que comentar. Y bueno, con ganas de hablar de dos actuaciones de dos jugadores de esta jornada que me han encantado los partidos que han hecho. Y bueno, repasar un poco la jornada con vosotros y encantado de compartir el podcast con Rafa una vez más. Ahí está, efectivamente. Todos nosotros encantados siempre que está Rafa y también tú, Hugo, en este caso. Es un absoluto placer y nada, sí, muchas cosas que desgranar. Además me gusta como Hugo ha dejado ahí un par de cebos totalmente ahí abiertos para la gente que haya esa intriga de a quién se referirá. Pues quedaros hasta el final para descubrirlo, queridos oyentes. Así que nada, eso. Y bueno, recordad que el resto del tiempo que no estamos haciendo podcast, que no es mucho, porque con estos programas tan largos os da casi para toda la semana, pero podéis seguir las andanzas de nuestros invitados, como siempre. En redes sociales podéis ver a Rafa peleándose con gente en @RafaPastrana7. Raro será. Raro será, efectivamente. Y a Hugo en @PremierLuck, LUCK, Premier Luck. Así que ahí podéis seguir a Hugo también, igual que a Rafa. Los links a sus respectivas cuentas, como siempre, en la descripción, como también la mía, la del podcast, todo siempre ahí abajo, como también el link al Patreon, patreon.com/alineación indebida, como siempre, si es la primera vez que nos escucháis, si nos acabáis de empezar a escuchar hace poco, y os gusta lo que hacemos, suscribiros de manera gratuita en Spotify, iVoox, YouTube, Apple Podcast, donde sea, para no perderos ninguna publicación. Pero si queréis una doble dosis semanal, podéis acceder a ella mediante patreon.com/alineación indebida y tendréis, como siempre, disponible en su totalidad el programa de los jueves, analizando la Champions, las jornadas intersemanales de Premier, todos los partidos que ocurren
de un fin de semana a otro. Ahí lo tenéis, y una actualidad diversa y una cara un poquito más canalla, más si cabe, de alineación indebida. Así que todo lo tenéis ahí en la descripción, patreon.com/alineación indebida. Y ahora sí que sí vamos con el análisis de la jornada, una jornada que nos ha dejado muchísimas cosas. Y, por ejemplo, para terminar, la misma, aunque nos queda un Everton-Manchester United del lunes por la noche, la de domingo ha terminado con la victoria imponente del Arsenal en el campo del Tottenham, en el Tottenham Hotspur Stadium. 1-4, un Arsenal que, bueno, lo comentamos precisamente en el programa del último jueves, que llegaba bastante dubitativo a este derbi en el quizás peor momento de toda su temporada, habiendo dejado escapar una ventaja de 0-2 en Wolverhampton, que terminó siendo empate a 2 contra uno de los peores equipos estadísticamente hablando de la historia de la Premier. Y envueltos en ese mar de dudas, el Arsenal pues ha llegado a este partido y ha logrado, Rafa, despejarlas, ¿no? Con una actuación que, bueno, pues en la primera parte ese gol, luego justo después Kolo Muani empata para el Tottenham, pero al final entre Gyökeres y Eberechi Eze pues han logrado liderar. Es una actuación del Arsenal mucho más clarificadora y convincente de lo que se estaba viendo en las últimas fechas. Sí, yo aquí la verdad que me hace gracia porque, o sea, creo que el partido, y podemos entrar a discutirlo luego, y pues yo me acuerdo que aquí tenemos muchos oyentes del Tottenham, entonces creo que también hay que ser justo porque aunque yo no sea... Muchos panelistas del Arsenal, está como muy descompensado, claro, todo esto. Correcto. Y es verdad que este es un partido que creo que tenemos que empezar un poco siendo justos, metiéndonos en quizás cierta mejora que hemos podido ver rápida de Tudor, igual que podemos hablar luego de la mejora al menos defensiva sólida con el Forest, con los cambios de entrenador, y que creo que hay que marcar un poco el punto que es el empate de Kolo Muani en el 2-2, anulado por ese flopping miserable hecho por Gabriel. Pero más allá de que el flopping sea miserable, el culpable de eso siempre es un árbitro, no es el tío que lo hace. Bueno. Entonces, y la otra cosa que me hacía gracia este partido es que se habían intensificado, ¿no?, en las últimas 2 semanas, pues los tweets sobre Eberechi Eze, que como yo sabéis, pues como yo descubridor, que yo le descubrí en físico en el año 2020, en Deepdale, jugando con el QPR contra el Preston. Es verdad. La primera vez que Rafa Pastrana fue parte del podcast en aquel momento. Correcto, vi como un QPR con uno menos le metía 3 goles al Preston remontando, y con un Eberechi Eze en estado de gracia. Desde entonces siempre ha sido un poco mi niñita, como diría Mourinho. Y claro, desde que se ha visto todos esos tweets, siguiente partido ya creo que hubo gol de asistencia, y hoy es 2 goles y una asistencia. No, 2 goles simplemente. Bueno, bien, deportivo. Simplemente 2 goles, sí. Y luego, pues digamos que el punto de Gyökeres, pues bueno, simplemente que yo lo estuvo muy mal contra el Wolves. A mí me sigue sin gustar, me sigue sin encajar, pero bueno, hoy al menos sí que suma esas cifras. Entonces, bueno, creo que hay cosas a las que agarrarse en el Tottenham, aunque ese medio del campo, Gallagher, Bissouma, Sarr, pues, y con lo de Palhinha de central, pues es un cementazo impresionante. Pero bueno, de momento ha parecido que, aunque sea por las lesiones, pues que le va a dar más peso a Kolo Muani, y más o menos que estaba siendo lamentable su actuación en esta temporada, al menos se lo devuelve con un gol y con ese otro gol anulado. Entonces, bueno, creo que tiene cositas a las que agarrarse, pero de nuevo, pues muy mal partido de Gallagher, muy mal creo que también Vicario puede estar un poco mejor en alguno de los goles. Está mal Jed Spence jugando en izquierda. Yo lo de Archie Gray cada vez... A mí es un chico que me gusta, pero yo todo esto de que no se sepa si es medio centro, si es central, si es lateral derecho, si es carrilero, creo que es una cosa que le puede pasar mucha factura de estar en muchas partes y al final en ninguna, ¿no? Y por el lado del Arsenal, pues eso, tenían que hacerlo, y parece que este año, pues St. Totteringham's Day va a ser casi pues antes que nunca, ¿no? Por cómo están de puntos uno y otro. Efectivamente, ese día en el que se confirma que pues uno de los 2 equipos termina en la clasificación por encima del otro, y como comprenderá nuestra querida audiencia, siendo el Arsenal líder con la cantidad de puntos acumulada que tiene, y el Tottenham estando al borde del descenso,
pues está ya a punto de ser matemáticamente oficial que el Arsenal, una campaña más en este caso, va a terminar por encima del Tottenham. Hugo, por tu lado, ¿qué es lo que más querrías destacar de lo que hemos visto en este partido? Bueno, este partido es uno de los que menos he podido prestar atención, pero lo que he visto ha sido a un Gyökeres que, bueno, es el primer partido que veo de él que digo que puede marcar las diferencias realmente en este tipo de partidos, sobre todo ahora mismo el Arsenal con la presión que le está ejerciendo el City, ese pinchazo contra el Wolves, pues ahora cada partido creo hasta el final de la temporada va a ser una final. Y bueno, en estos partidos es cuando los delanteros tienen que marcar las diferencias y hoy creo que Gyökeres ha estado especialmente bien. También lo que decía Rafa, que a mí me parece un jugador que es especial, que arriba tiene algo que el resto no, tiene un punto de gravedad muy bajo, una conducción de balón, un control y sobre todo esa picardía a la hora de coger las segundas jugadas. No es el primer gol que vemos suyo de estar atento dentro del área y estar en el punto exacto para empujar el balón. Y bueno, al final el Arsenal, que en los últimos minutos estaba crecido, pues ha conseguido el cuarto gol, que eso le va a dar confianza, sobre todo para encarar las próximas jornadas. Ahí está, ¿no? Completamente. Y Rafa, lo destacabas ahí, ¿no? Pero, es decir, es que algo que al final acaba reflejado en este partido, si bien el Tottenham más o menos al principio logra plantar un mínimo de cara, es que en la segunda parte es un baño absoluto del Arsenal. Sí. Y cuando ves a esta plantilla, estos jugadores, este 11, ¿no? Porque vale, ya no está Thomas Frank, ya es como, vale, un comienzo de algo nuevo, los ajustes de Igor Tudor, veremos Kolo Muani, que era, estaba siendo entrenado por Igor Tudor en la Juventus hasta que fue cedido por la Juventus a este Tottenham y ahora se reencuentra con Tudor aquí. Pero es que, digamos, dentro de que falló, digamos, la apuesta por Thomas Frank, es que tantos fichajes, tantos jugadores que están saliendo mal, da para una reflexión, para una mirada en el espejo bastante profunda y honesta, ¿no? Para el Tottenham, visto lo mal que ha salido absolutamente todo, desde el entrenador hasta todos estos fichajes que ninguno parece ser capaz de marcar mínimamente la diferencia, ¿no? Kolo Muani hoy marca un gol, pero ha tenido una temporada enormemente aciaga en términos de goles marcados. En Premier es el primero, ¿no? Sí, ¿no? ¿El segundo? Primero, segundo. No sé si había uno ya en Champions. Ahora confirmo. En Champions sí, pero en Premier yo creo que es el primero, ¿eh? Puede ser. Ahora lo confirmo con exactitud. Es el primero. Sí, ¿no? Ahí está. Es el primero. En 1000 minutos. 1000 minutos ha jugado. 1000 minutos. un gol cada 1000 minutos, cuidado. Es buena esa, es casi como la de Falcao en la 12-13 en el Atlético. Efectivamente. Con lo cual, pues claro, nos deja eso, la imagen de un equipo pues absolutamente destruido, ¿no? En términos de que está al borde del descenso. Colin Miller tenía una estadística graciosa en Twitter que compartía y es que el Arsenal le saca 5 puntos al Manchester City, que son 5 puntos que el Manchester City se ha dejado esta temporada con el Tottenham. Mientras que los 4 puntos que el Tottenham ha conseguido contra el Manchester City son los que le separan del West Ham, que está en descenso ahora mismo. Y es como, a ver, no bajará el Tottenham, uno supone, pero si Tudor no puede darle la vuelta a esto, con cómo están rindiendo todos estos jugadores, es que es terrible. Sí, y yo creo que el punto clave es lo de los fichajes, porque al final es eso, ¿no? Cuando tú dices, no pueden estar todos mal, ¿no? En plan, no puede ser la culpa solo de... No puede ser la culpa solo de Thomas Frank, no puede ser también la culpa solo de los jugadores, ¿no? Esto a mí me recuerda mucho a típicos debates del Atleti, ¿no? De cuando no puede estar mal, no puedes fichar a Baena que está bien y que esté mal, no puedes fichar a Johnny que esté... O sea, hay algo más, tiene que haber algo más de culpa de entrenador, de sistema, de confianza, de presión, pero es muy paradigmático, ¿no? Que al final has hecho una inversión este año muy fuerte, la que digamos, pedía el aficionado del Tottenham desde hace mucho tiempo. Y hemos visto, pues bueno, fogonazos de Xavi Simons, pero en general yo diría que irregularidad, Kolo Muani lo hemos dicho, muy mal. Y luego, claro, pues en invierno la solución a tus problemas son 40 kilos por Conor Gallagher, en un centro del campo muy poco creativo. Para jugar todavía peor, 40 millones para hacerte daño a ti mismo. Claro, o sea... que estamos de acuerdo de que la lista de lesiones es un absoluto desfase y que aquí pues
que el segundo máximo goleador de la plantilla es el Cuti, que el líder de asistencias, que es Kudus, pues no está, ya está lesionado, y está lesionado Odober ya de largo, Porro, Betancur, Verbal, Danso, Kulusevski, que parecía que ya volvía, pero no, Madison, que si vuelve a jugar, pues... Pedro Porro, claro, Destiny Udogi, Ben pues aquí estábamos Davies. hablando hoy de que el bueno de Tudor se planta hoy aquí con 4 chavales que no sabemos ni quiénes son, ¿no? Wilson, el Williams Barnett, Roswell y Olusesi, que... Porque yo fíjate que de canternos del Tottenham sí que más o menos tengo idea, pero que sepa, los buenos están cedidos. Entonces, claro, estos pues no sé yo si van a dar el nivel. Entonces, la situación, a ver, es lo que dices tú, Ander. Ves lo que hay por abajo y dices, a ver, mucho se tiene que complicar esto, pero el West Ham sí que está más o menos sumando. El Bueno, es que el West Forest... Ham, entre empates y victorias, no hace más que sumar. Claro, o sea, que ya son 4 puntos, ¿eh? El Leeds, por ejemplo, está sumando, no gana, pero tampoco pierde. El Forest, vengamos con hoy, pues bueno, partido que ya comentaremos luego, pues complicado, Liverpool, tal, vale, pero la semana que viene, que es el Brighton, pues oye, pues igual de repente te ganan, ya te pasa el Forest y el que marcas el descenso eres tú. Y estamos hablando de unos jugadores que no están, digamos, pensados para este tipo. Y muchas veces estos proyectos que se van a segunda sin esperarlo, como ha pasado con el Leicester, pues son jugadores que no están acostumbrados a verse con este nivel de puntos, a ver que los de abajo, que sí que son de ese rollo, Burnley, West Ham, Forest, empiecen a sumar y de repente te metas tú en un problema. O sea que esto, o Tudor le da vuelta rápido, es verdad que tiene partido con el Fulham, que está ya en su sitio y que está tranquilo y que puede ser un buen punto para sumar, pero yo creo que si se complica el partido con el Fulham, podemos empezar a hablar de verdaderos problemas. Completamente. Y algo muy paradigmático de la situación del equipo es que hasta Sarr, en un momento del partido en la segunda parte, recibe el balón y un poco, o sea, acaba completamente frustrado que nadie le da como una línea de pase decente. Es como, joder, o sea, que hasta Sarr, ¿no? Que es malísimo, está aquí desesperado porque sus compañeros son peores que él todavía. Claro, claro. Y bueno, pues, veremos si Tudor puede corregirlo con lo que hay. Obviamente, mucha mala suerte con las lesiones, pero aún así uno esperaría que estos nombres que tienen sobre el 11 titular, en el 11 titular, diesen un rendimiento mejor que este, efectivamente. Muy bien. Estamos de acuerdo, que se habrán sobrepagado muchos jugadores, que habrá otras cosas que igual no era exactamente lo que necesitaba. Vale, perfecto. Sí. Pero hay muchos jugadores que están underperforming de manual. Completamente. Y bueno, quien ha dejado de underperformear es el Manchester City en las últimas semanas, que un poco en su temporada irregular de un City que ya no es el que era. Pero bueno, pues 4 victorias en los últimos 5 partidos de Premier, 3 victorias seguidas y en este caso hubo 2-1 sobre el Newcastle en un partido no muy diferente al de la semifinal de Copa de la Liga contra el Newcastle, en el que el City, bueno, pues arrasa al Newcastle a base de goles uno tras otro, le entran todas y acaba humillando al Newcastle. Es un partido bastante similar en el que el City nunca deja de ser el equipo superior, el mejor de los dos equipos sobre el terreno de juego, pero en este caso con un 2-1, algo más apretado, el Newcastle en el partido hasta el final. Pero bueno, el City en esta versión un poco más, esforzada, que no le salen las cosas de manera tan apabullante como en el pasado, pero con un nivel de talento que le sigue ganando los partidos y bueno, que de momento con el partido pendiente que tiene y teniendo que enfrentarse al Arsenal, sigue teniendo la Liga en su mano ahora mismo. Sí. Yo creo que aquí, sobre todo, la clave ha sido el Guardiola, la capacidad que ha tenido de adaptarse a la situación, a las lesiones, sobre todo en el primer tramo de la temporada, cuando Doku estaba al gran nivel, que estaba jugando todos los partidos, llevándose el equipo a la espalda. Su lesión, pues después de su lesión, Guardiola ha tenido que readaptar un poco el equipo, cambiar el sistema. Ahora estamos viendo cómo está jugando con 2 puntas. A veces hemos visto a Haaland con Semenyo. En este partido ha salido con Marmoush. Semenyo, Bernardo y O'Reilly jugando por dentro, con Rodri detrás sujetando un poco esos 3 media puntas. Y es un poco el cambio del sistema, recuperar al Nouri que está defendiendo bien. Es verdad que en ataque está horroroso. Vimos una ocasión que tuvo clarísima, que también fue muy parecida a una que tuvo con el Liverpool en el partido anterior,
y decidió muy mal, pero en defensa es verdad que sí que está cumpliendo. Y bueno, y la eso que llegada Aït-Nouri de de toda la Isco. vida había sido al revés. Muy mal defensor Sí, sí, y muy había buen sido al revés. atacante. Así que En el sí. Wolves, con Cuña, hacía jugadas espectaculares por la banda izquierda. Y es verdad que en el City ofensivamente no está aportando lo que yo creo que todos esperábamos de él. Pero en defensa, pues bueno, no se puede decir nada porque, bueno, es verdad que estuvo contra un Elanga que no terminó de jugar muy bien y creo que hubo muchas ocasiones en las que estaba decidiendo mal en ataque, pero sí que está cumpliendo en estos últimos partidos y bueno, esa capacidad de adaptarse de Guardiola, de cambiar el sistema, de buscar la llave, sobre todo con Nico Riley llegando de segunda línea, como de falso 9 en muchas ocasiones, le está dando los puntos. Y creo que ahora mismo, a pesar de no ser el City que, como decías tú, controla los partidos a través de tener un 80% de posesión y de someter al rival, sí que las ocasiones que consigue generar son muy claras. Lo que comentaba O'Reilly, un jugador que jugando de lateral ya le veíamos llegar al ataque, pero que ahora jugando de medio centro ya tiene libertad absoluta para llegar de segunda línea. Es un jugador muy corpulento y que está aportando mucho y transformado encima en goles. Y un Haaland que le vimos trabajando muchísimo en defensa. Tuvo un duelo muy bonito con Dan Burn, que bueno, ese duelo puede ser de los más físicos de toda la Premier. El Dan Burn que mide más de 2 metros y Haaland 1,95 pegándose, creo que son las fotos del partido. Y le vimos trabajando, lo que comentaba, muchísimo en defensa, desfondándose en los últimos minutos, incluso cortando jugadas dentro del área. Y bueno, un equipo, el Manchester City, que está sabiendo competir y por eso yo creo que está llegando ahora a ponerle las cosas un poco más tensas al Arsenal. No, completamente. Sí. Y bueno, Rafa, no sé, por tu lado, algo que te llamase particularmente la atención de este partido. Pues el Sí, o Newcastle un sea, poco en su línea. yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Hugo y con lo que has dicho tú en la entrada, ¿no? A ver, al final es verdad que creo que le exigimos a veces unas cosas al City que está evidentemente pues basado en los resultados de años anteriores, pero no hay que tampoco, pues igual pudo meter más goles, pero fue el Manchester City totalmente superior al Newcastle, creo yo. ¿Y qué me quedaría yo? Pues alguna jugadita de Anthony Gordon y demás, pero el Newcastle pues no tuvo nada que ver con el último partido que había sido el del Villa, el que comenté yo, ¿o cuál fue? Sí, Em, pues sí, claro, pues sí. También ese día pues estás condicionado, sí. juegas contra uno menos. Vale, pero yo creo que las adaptaciones de Guardiola, que es lo que hacía hincapié Hugo, creo que es donde entra, porque al final, pues, pasar a utilizar más a Marmús, que igual eran recursos que estaban infrautilizados. Y son cuestiones que, oye, que evidentemente tampoco hay que darle el ultramérito porque tienen muchos más recursos que la mayoría de sus rivales, pero que es verdad que es capaz de, cuando se le tuercen las cosas, pues pensar en soluciones alternativas. Y que igual que el año pasado, cuando tuvo malos momentos, lo decíamos, ¿no? En plan de, oye, es que esperamos más siempre de Pep. Pues este año que yo creo que sí que está sabiendo adaptarse a esos desafíos, esas lesiones, esas cuestiones, pues creo que también es de justicia reconocerse. Completamente, pues ahí está una nueva victoria del City, una nueva derrota en este caso del Tottenham, perdón, del Newcastle, y veremos, bueno, cómo es un poco el transcurrir del resto de la temporada. Obviamente el Newcastle, que ganó entre semana por paliza en Azerbaiyán al Karabakh, tiene, bueno, un placentero partido de vuelta este próximo martes. Y ya veremos el resto de la temporada, tanto en Champions, que de avanzar podría enfrentarse al Fútbol Club Barcelona, el Newcastle, y en Liga 11º. O sea, sigue siendo una posición bastante precaria respecto a los puestos Champions, que irán en principio 5, está ahora mismo a 9 puntos de esas posiciones. Y de hecho, en esas posiciones, porque ahora mismo tenemos un triple empate, cuarto, quinto y sexto, Chelsea, Manchester United y Liverpool, nos vamos con el partido del Liverpool, la victoria del Liverpool en Nottingham, en un partido, bueno, duro, en el que han tenido que remar, en el que han tenido que picar mucha piedra contra ese paredón que ha armado el Nottingham Forest, que ya había ganado en el debut de Vítor Pereira el pasado jueves,
por paliza al Fenerbahce, porque el fútbol turco es una cosa que de repente el Galatasaray le gana 5-2 a la Juventus, pero el Fenerbahce pierde 0-3 con el Nottingham Forest en casa, además, en el antiguo feudo de Vítor Pereira, exentrenador del Fenerbahce. Pero en esta ocasión, pues tuvimos lo que tuvimos, en este caso, una victoria agónica en los últimos suspiros del Liverpool. Hugo, por tu lado, ¿qué es lo que querrías destacar, lo primero de todo, de este partido, de este triunfo para el equipo de Slot? Sí, pues yo creo que Slot tenía preparado el partido con Wirtz, iba a jugar Wirtz de inicio, y no sé qué problema ha tenido había tenido un problema en el calentamiento, no sé qué ha pasado. Sí, problema que físico en el calentamiento, sí. Sí, ha tenido que salir Curtis Jones y, a ver, no sé si esto ha sido el problema, pero creo que ha sido la primera parte de las peores que he visto al Liverpool en los últimos años. No conseguían sacar el balón desde atrás. Sí. Arne Slot estaba loco, no sabía ya si poner a Szoboszlai en el medio, a Curtis Jones de lateral. Al final ha dejado a Szoboszlai de lateral. Estaba intentando buscar la fórmula de poder salir de la presión que ha ejercido el Forest en la primera parte. Y bueno, un Forest de Vítor Pereira que a mí me ha encantado y me ha sorprendido que hayan salido a morder así al Liverpool. Y creo que les ha funcionado, que han tenido oportunidades en la primera parte para ponerse por delante y que no las han aprovechado. Y bueno, destacar ya uno de los jugadores que decía al principio cuando hemos empezado el podcast, es el partido de Sangaré. Me parece que es un partido para sacar los highlights y ponérselo a cualquier medio centro. Nos ha dejado detalles técnicos saliendo de presiones, nos ha dejado una ruleta en la segunda parte que ha sido un espectáculo. Ha estado tirando desde lejos, agresivo en las presiones. He sacado la estadística, ha ganado 9 duelos en todo el partido y ha hecho 4 tackles, robando el balón en las presiones, que son estadísticas que son alucinantes para jugar en el centro del campo. Ha robado varios balones arriba que luego es verdad que han desperdiciado sus compañeros, pero creo que su partido ha sido increíble al lado de Elliot Anderson, que también ha estado muy bien, y creo que ellos dos han sido una de las claves para que el Forest pueda estar en campo rival y robar tantos balones. Es verdad que luego Hudson-Odoi, Gibbs White han desperdiciado muchas ocasiones. Igor Jesús también, que no me termina de convencer. Creo que es un delantero que pelea mucho y se pega mucho con los centrales y tal, pero en las ocasiones dentro del área le veo algo lento a la hora de definir. Y bueno, al final también destacar, que creo que va a salir en todos los lados, ha sido el cambio de Salah, que Arne Slot cuando iban empate le ha cambiado en la segunda parte, ha sido creo sobre el minuto 77, y se le han visto unos gestos que la verdad que en cualquier otro club, cualquier otro jugador, para mí eso sería una sanción clara, y a Salah es verdad que se le permite este tipo de cosas, pero ha salido riéndose del campo. Luego la realización estaba enfocando en el banquillo y seguía riéndose. Y la verdad que es verdad que Salah ha sido un jugador histórico tanto para el Liverpool como para la Premier League, pero no creo que su nivel de esta temporada le dé como para reaccionar así ante un cambio cerca del final. Y bueno, por último, lo del final que ha sido un poco surrealista, porque ha metido un gol McAllister y se lo han anulado, y a los 2 o 3 minutos ha metido un gol muy parecido, y este sí que se lo han dado. Es verdad que también con polémica, que podías venir de un fuera de juego de un remate de Van Dijk. Y bueno, a mí sinceramente me ha dado pena. Yo no tengo ningún equipo, veo el fútbol de manera objetiva, pero me ha dado pena porque creo que el partido del Forest ha sido tan bueno que acabar perdiéndolo, bueno, se ha visto en la reacción de Vítor Pereira, que se ha puesto a pegarle patadas al banquillo y se ha cogido un cabreo con el gol de McAllister, que bueno, al final un partido que podían llevarse jugando en casa y lo acaban perdiendo en prácticamente la última jugada del partido. Sí, así es. No, o sea, duro golpe para el Nottingham Forest, jarro de agua fría, ¿no? Bueno, parece que con Vítor Pereira de repente, no sé, ya se han librado de Sean Dyche, que, o sea, tenía harto a los jugadores, y ya han vuelto a jugar bien, pero también es verdad que el Nottingham Forest ahora mismo es Rafa, y creo que eso ha sido reflejo de este partido, que han disparado 18 veces. El Liverpool, bueno, en términos de peligrosidad, pues ha tenido varios remates en el área pequeña, y el Forest no, pero digamos, como destacaba Hugo antes,
que ha sido un Forest muy atrevido, que ha empujado al Liverpool hacia atrás, que ha generado ocasiones y que es eso, con su 11 más reconocible, con la concesión de, bueno, que está Sells lesionado y juega Ortega ahora mismo en portería. Y bueno, Malik Hutchinson, Dame Ndoye, cualquiera de los dos, que un poco llegaron ambos como fichaje estrellas. El resto es básicamente el 11 ideal, así que bueno, veremos si ahora con esta disponibilidad de jugadores y habiendo reencontrado esa fluidez con Vítor Pereira, su juego, esa armonía, pueden también escalar posiciones en esta batalla encarnizada del descenso. Sí, yo creo que también pues una cosa que tiene que hacer Vítor Pereira y que es de una escuela parecida y es lo que yo he visto especialmente en la primera parte, y es que se parezca más a lo que era un equipo de Nuno, es decir, un equipo que lo que caracteriza en general a los equipos de Nuno, que son fuertes en defensa, todas estas cosas que no estamos viendo ni de cerca este año en el West Ham, por ejemplo, o que no vimos en el inicio de la temporada del Forest. Pero que a mí me gustó mucho especialmente la primera parte, y luego, pues, hombre, pues es verdad, pues también lo que dice Hugo, es que al final estás jugando contra el Liverpool, estás 0-0, pues al final los últimos minutos te va a embuchar, y en alguna de esas un equipo de esa calidad, una te mete. Es verdad que la que primero mete, que es un rebote que le da, es de una mala fortuna increíble. Yo la verdad que no estoy muy proclive en que sea mano, pero bueno, pitada está. Y luego, pues la otra, pues claro, yo entiendo lo que decía Hugo, ¿no? Pues la rabia que le puede dar a Vítor Pereira, porque es que al final es eso, pues era la sensación de tu debut en Premier, con el Forest contra el Liverpool en casa, de poder haberte llevado al menos un punto que hubieras sabido a gloria, teniendo en cuenta que el West Ham ha sumado, que el Tottenham no sumaba, que el Leeds ha sumado, entonces que era importante, yo creo, también tal, y que te metan eso en el 96 de esa manera tan tal, pues entiendo la frustración. Pero bueno, creo que tienen muchos elementos para salir contentos de este partido. Efectivamente, el Nottingham Forest es como la tabla periódica. Elementos les sobran y una plantilla larga de cojones. Así Correcto. que muy bien. Ahí está el Nottingham Forest en su derrota 0-1 contra el Liverpool. Tomamos la primera pausa del programa de hoy y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en vuestro podcast favorito sobre fútbol inglés en Alineación Indebida y nos queda mucha jornada por desglosar por delante y, por ejemplo, tenemos que hablar, Rafa, de James Milner convirtiéndose ya en solitario en el jugador con más partidos jugados de la historia de la Premier League, superando a Gareth Barry, a quien, bueno, hace un par de semanas igualó en la tabla de apariciones, en esta ocasión pues superándole con la victoria, y además, o sea, victoria del Brighton en Brentford y James Milner jugando de titular. Sí, hasta el final. Y claro, esto ya lo comentamos creo que fue la semana pasada con Santi, que a ver, en lo que es la tabla de máximas apariciones de la historia del fútbol inglés, Peter Shilton, o sea, se mea en todos ellos y hay varios más por delante, pero en lo que es la Premier League desde 1992, pues James Milner con bueno, todos sus partidos jugados, en este caso 654, supera a Gareth Barry, que bueno, es verdad que Gareth Barry, los más puristas, bueno, es que Gareth Barry ha jugado más minutos, ya, que se ha jugado más partidos, pero en este caso Milner pasando a la historia de la Premier. ¿Qué me cuentas? Bueno, yo es verdad que creo que no soy tan hater de Hurzeler como lo sois la mayoría, dentro de que no me gusta. Sí. Pero bueno, fue igual quizás un poco casi el mejor partido que le hemos podido ver al Brighton esta temporada. Y creo que es una cosa de poner en valor y que tiene mérito, porque el campo del Brentford este año está siendo muy complicado para prácticamente cualquier equipo. Aquí ha pinchado mucha gente este año, estaba costando sacar petróleo a cualquier equipo y creo que el Brighton fue bastante superior que tú. Es verdad que me está viniendo a la cabeza alguna ocasión de Igor Thiago,
y demás, pero creo que estuvo bastante apagado en general el Brentford, mucho peor que lo que estamos acostumbrados, especialmente en casa del equipo de Keith Andrews. Y bueno, y para mí un poco el punto es la lamentabilidad de la gestión de Nathan Collins, ¿no? En el 0-2, ¿no? En plan, eso Sí. que casi dejará pasar, tío. O sea, no sé qué cojones quiere hacer para dejársela a Dani Welbeck para empujarla. Y antes había tenido el gol Diego Gómez, que bueno, no son los dos goles más bonitos del mundo, pero Kelleher estaba parando. Le recuerdo que le para un mano a mano a Mitoma, le para una Kadioglu. O sea, estaba jugando, yo creo, para mí mejor el Brighton. Creo que el partido en general es justo. Y bueno, y me pareció muy llamativo lo bien que se entendieron. Es verdad que Milner y Gross pues, han jugado juntos, pero también estuvo muy en Hinshelwood. Entonces, todo ese tribote en el medio del campo, la verdad que yo no era muy partidario al inicio, pero me callaron y la verdad que estuvieron francamente bien. Así que, bueno, y a celebrar esto. Es verdad que lo del tema de los minutos y Gareth Barry y demás, para mí, honestamente, tiene más mérito lo de Gareth Barry. O sea, creo que es más jodido jugar el número de partidos, o sea, el número de minutos, pues es ser muy Sí, importante claro. durante mucho Hay más tiempo. desgaste, Porque, claro. Sí, sí. claro, la temporada de Milner, lo estábamos hablando que muchos días casi parece que le están sacando para la Sí, sí. estadística, ¿no? En plan de, ay, Correcto. venga, juega otro partidito bonito, que así bates el Sí. récord. Que además es Pero bueno, gracioso que le saque al campo un tío que es más joven que él. claro, totalmente. Así que sí, sí. Y además, ahora continuamos un poco con el análisis del partido, que Hugo también lo ha estado viendo con suprema atención. Pero, claro, yo me he ido a la lista, Rafa, que hay una lista en Wikipedia muy buena, que es, o sea, la lista de número de apariciones de la historia del fútbol inglés en liga, pero no solo en la Premier, sino liga profesional. Que esto, Vale. claro, cuenta hasta League 2. Está Peter Shilton, primero de todo, pero habiendo jugado, pues, la Peter mayoría en Shilton, ¿con primera. cuánto se retiró? Como con 45, una vez así, ¿no? Sí, sí, sí. Luego estuvo ahí varios años de portero suplente y tal, sin jugar, no sé, casi hasta cerca de los 50. Sí. Y, claro, pues la mayoría de los de Peter Shilton son en primera división, pero claro, sumándole los de segunda división, tiene 1005 partidos disputados, Qué el locura. bueno de Peter Shilton, entre 1965 y 1997, seguido por Pues Tony sí. Ford. Estaba en el West Ham, Sí. ¿o qué hizo, no? Que también tuvo una época como Sí, tardía en el... claro, tuvo como 3 últimos años ahí en los 90 de ir a portero suplente en el Wimbledon, en el Bolton, en el Coventry, en el West Ham y en el Leyton Orient. En el Leyton Orient, sí, sí. Sí, sí, sí. Luego, segundo, tenemos a Tony Ford, que es un jugador que jugó en los 70, 80 y 90 entre el Grimsby, el Stoke, el West Brom. Este sí que los jugó todos entre segunda y tercera, nunca en primera división, pero es el segundo jugador con más apariciones, con 931. Seguido por Graham Alexander, a este sí que supongo que le reconocerás, exentrenador. Sí, hombre, sobre todo de entrenador. Sí, en el Preston y luego en el Fleetwood, en el Scunthorpe. Sí, pero como jugador en el Preston tiene, sí, casi 400 partidos de liga jugados, también Sí. en el Burnley, en el Luton, en el Scunthorpe, y suma un total de 833. Así que ese es el top 3 de apariciones de toda la historia, sumando todo el fútbol profesional, que me gustaría que Wikipedia tuviese tanto de primera división como de todo, pero bueno, solo hay de todo. Así que apreciamos eso también. Y también me hace gracia encontrar con más de 700 apariciones, es decir, superando a Barry, a Milner, Albert Adoma, Rafa. Todo partidos de segunda, prácticamente. Claro, Pero, mitiquísimo. sí, sí, pero vamos, o sea, Bristol City, Middlesbrough, Aston Villa, Nottingham Forest, Cardiff, Queen's Park Rangers, ahora en el Walsall, en cuarta división. Y no jugó en el Brentford, pero lo habría pegado a jugar en el Brentford, Albert Adoma, en algún momento. Tal cual. Yo pensaba que algún año tonto de esos de Bristol, no era Bristol, sino... Claro, Brentford, sí, sí, sí. Correcto. Pero bueno, y el Brentford, Hugo, ese equipo revelación de esta temporada, no esperamos que lo fuesen a hacer también, que en casa solo habían perdido 2 partidos este año, y lo cual pues creo que refleja aún más el mérito de que un Brighton, que venía en tan mala dinámica, logre ganar un partido así. Sí, 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 no, yo como comentaba Rafa, vi la alineación del Brighton y vi el centro del campo con Milner, Hinshelwood, Gross y tal, no me convencía del todo. Pero la verdad, yo no sabía que erais haters de Hutzele,
Pero para este Somos. partido creo que, que planteó el partido, me gustó mucho el planteamiento. Hizo una salida de 3 atrás con Dange, Van Hecke y se metía Milner en muchas ocasiones para ayudar a esa salida. Otras veces también turnaba con Gross. Y esto le estaba permitiendo al Brighton con Wiffer y Kadioglu que ocupasen los espacios dentro del campo, que se fuesen más arriba y tenían muchas opciones de pase por dentro, con Welbeck también bajando a recibir. La verdad que el equipo lo vi con mucha movilidad por dentro, en las bandas con Mitoma y Kadioglu intercambiándose muy bien en esos ataques. Y Kadioglu, que me está gustando especialmente estos últimos partidos, creo que le está aportando en ataque al Brighton. Cuando Mitoma recibe pegado a la banda, pues le da esas opciones. De hecho, el primer gol viene con un remate de Kadioglu al palo que coge el rechace de Diego Gómez, que también en esa posición en la banda lo está haciendo bien. Y también, bueno, es verdad que el Brentford no tenía Kayode en este partido, que es una de sus armas con esos saques de banda que se han hecho tan famosos. Y jugó Hickey, que se lesionó en el minuto 44, entró Collins y como decía Rafa, creo que está en esa jugada, creo que puede hacer algo más, la podría haber dejado pasar o haber despejado de otra forma, intenta creo que hacer un tacón y se la deja ahí muerta a Welbeck para poner el 2-0 y creo que la segunda parte ya es verdad que tuvo mucha posesión el Brentford y que lo intentó con los cambios y tal, pero creo que el Brighton estuvo cómodo y un partido muy merecido para los de Hutseler. Completamente, ahí está, importante victoria para el Brighton, que también estaba cayendo un poco a esa lucha, a ese barro por eludir el descenso. Tenía al principio de la jornada los mismos puntos con los que ha terminado el Leeds, la propia jornada, que son 31, y era gracioso porque era Maguire, fantástico, bueno, comentarista de aspectos económicos del fútbol y aficionado del Brighton, decía que claro, cuando el Brighton marcó contra el Brentford, los aficionados que se habían desplazado del Brighton empezaron a cantar que we are staying up, nos vamos a quedar en primera, y 30 segundos después empezaron con Europa otra vez, ole ole. Así que bueno, no hace falta mucho para cambiar los ánimos de una afición de fútbol. Con una victoria así más o menos buena 0-2 en Brentford, basta y sobra. Y bueno, lo que nunca basta y sobra es la calma, la tranquilidad, la lógica en el Chelsea. Rafa, empate a 1 Hombre. contra el Burnley. Se les escapa el partido con un gol de Zian Fleming a pase de James Ward-Prowse. Volvemos a los balones parados de James Ward-Prowse y dando puntos en este caso. Punto, bueno, a ver, iba a decir decisivo. El Burnley va a bajar de todos modos, pero oye, para toda la gente de Burnley que ha ido a la capital a ver este partido a Stamford Bridge, pues un momento de jolgorio, de felicidad, aunque Scott Parker sea crónicamente incapaz de mostrar nunca ningún tipo de alegría, incluso cuando su equipo hace cosas buenas, pues en este caso un punto rescatado contra este Chelsea. Sí, al final es que, a ver, el Chelsea es un poco, el Chelsea de Ross Senior para mí es un poco el día de la marmota, ¿no? Porque siempre parece que está bien, pero no termina de matar los partidos. O sea, creo que entra siempre a los partidos como muy fuerte, pero luego se diluye. O empieza muy flojo y acaba muy fuerte, pero siempre es una cosa o la otra. Sí, y en general, claro, esa irregularidad, pues yo creo que está siendo lo que está matando al equipo, porque es que nunca sabes qué esperar, nunca sabes qué van a hacer. Y eso, y en el propio partido es que desaparecen y dan muchas facilidades. Un partido que yo creo que tenía totalmente controlado, que había empezado bien, con el gol bastante cutre de Joao Pedro ahí como cayendo, o sea, por el suelo, llegando regular, pero bueno. O sea, marca el gol haciendo una entrada, básicamente. O sea, es una correcto, cosa completamente antiestética. Pero bueno, esto, como a mí me decía mi padre de pequeño, siempre valen todos igual. Y bueno, creo que es un partido en realidad flojo luego a partir del 60, una cosa así. Es un partido como muy contemplativo, especialmente para mí de André y Caicedo y de Enzo, como que están satisfechos, ¿no? con eso, no van a por más. Y en la jugada de la expulsión de Wesley Fofana, pues al final el Burnley va a empezar a encontrar un poquito más de cosas. Y bueno, ¿y qué cosa iba a encontrar, no? Pues al bueno de
al bueno de Ward-Prowse, que oye, pues aunque sea suplente en el Burnley en Big 2026, pues al menos el chico sirve para esto. Y de un rematazo muy bien de Sian Fleming. Ya sabéis que a mí es un chico que me gusta bastante, que a mí me gustaba mucho en Millwall y que creo que está haciendo una buena temporada. Oye, creo que no sé si son ya 7 goles en Liga, que el Burnley, y es posiblemente el máximo contribuyente a que el Burnley esté, pues hombre, no voy a decir en la pelea, porque me parecería ser extraordinariamente generoso decir que están en una pelea de salvarse. Pero oye, ¿qué son ya 20 puntos del, ¿son 20 puntos del Burnley? 19, ¿O 19? 19. 19. Bueno, oye, pues es que, pues fíjate, esto no te lo firmaría el Wolves, no te lo firmaría el año pasado la mitad de los que bajaron. A Todos, estas los alturas, tres, los tres. estar con 20 puntos, que fue lamentable. Entonces, pues yo creo que. Pero es lo que tú dices, al final el Burnley es que tiene esa imagen de que no. De que es que no les. Es literalmente el equipo que no les da más. O sea, no. Sí. No les da más y el entrenador tampoco sabe sacar más. Entonces, pues es una historia, pues bueno, condenada a ser un ascensor ad eternum. Sí, no, completamente. Llevándose un poco el rol del Norwich, pues no me extrañaría que dentro de 2 temporadas vuelvan a estar en Premier. Pero bueno, veremos cuál es el destino final este año y que al menos eso, con un empate, una victoria la jornada anterior, dando una imagen un poquito mejor de equipo con al menos algo más de garra y de sangre en sus venas para tratar de al menos eso, de dejar una... Sí, al menos pelear y caer con dignidad. Exactamente, o sea, esa dignidad, ese buen sabor de boca por lo menos en sus aficionados. Y con este partido nos vamos al siguiente, con ese Chelsea que decíamos empatado a 45 puntos con el Liverpool y con el Manchester United, el Manchester United todavía con un partido por jugar. Y un partido que sí que se jugó, Hugo, fue el Aston Villa 1, Leeds United 1. Partido muy curioso porque, bueno, al final es una muestra más de un Leeds que, a diferencia del Burnley, cuando empezaron la temporada de manera bastante similar, sí que encontró esa siguiente marcha, esa capacidad para competir contra equipos de manera regular, contra equipos mejores que ellos. Y aquí de nuevo, ¿no? Contra un Aston Villa que es verdad que ya, es decir, ya cuando tenían la mayoría de sus mejores jugadores disponibles, ya estaban como sobrerindiendo, por así decir, o sobrepuntuando. Pero claro, aquí ya una vez les quitas a cámara a Tielemans, como ya hemos comentado en semanas pasadas, pues se nota y al final se escapan puntos como estos dos contra el Leeds. Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo, Ander. Creo que la primera parte, aprovechándose un poco también de que cayó la Mundial en la primera parte, cayó muchísima lluvia, Sí. el Leeds Sí. fue arriba a presionarles y creo que la clave está ahí, que al final la baja de Camará y sobre todo la de Tielemans para esa salida de balón le hace muchísimo daño al Aston Villa, que bueno, no es que Douglas Luiz sea un jugador malo, pero ni Onana, pero creo que con Cámara y Tielemans la salida era más limpia y creo que son jugadores que conectaban mejor también con Konsa, con Cash, que tienen más conexión en el centro del campo. Y bueno, también McGinn, que McGinn también es un jugador que le da criterio al equipo en esa construcción de juego. Y bueno, en la primera parte hubo un juego muy directo por el tema de la lluvia, vimos muchos duelos de Watkins con Rodón, con Struij, muchos duelos de Calvert-Lewin con Konsa y Mings, y bueno, vimos ese golazo que metió Stats, que se lo inventó él completamente, porque yo ni me esperaba que fuese a tirar desde ahí. No, Me era en plan de parece uno en la barrera porque lo que va a hacer es centrar. ¿Para qué vamos a poner más? Y nada, sí, a la sí. escuadra. Sí, sí, es alucinante. De hecho, hoy en el partido del Arsenal había una falta igual de Xavi Simons, que en el mismo punto donde metió el gol Stats, y obviamente ha centrado. O sea, lo más habitual en esa posición es poner un centro. Pero la verdad que nos ha dejado ese golazo y creo que a partir de ahí, bueno, en la segunda parte dejó de llover tanto, hizo unos cambios el Aston Villa, metió a Ross Barkley, que creo que le vino muy bien al equipo. Con Ross Barkley en el centro del campo sacaron a Onana y el equipo empezó a mejorar un poco más, a tener más calma con balón. Entró Sancho por Bailey en la banda, que Bailey estaba siendo horrible el partido que estaba haciendo, no elegía bien en ninguna acción. Y poco a poco empujando, meten a Abraham del banquillo, que ya lleva 2 goles el chico, y consiguió meter la rodilla ahí en una jugada de un córner para poner el 1-1. Es verdad
que Unai Emery pues se le ve en la reacción del gol, prácticamente ni reacciona, porque aún así el empate creo que no va a salir contento de este partido. Pero bueno, un Aston Villa que yo creo que no se va a mantener ahí tan arriba en la clasificación por estas bajas de las que hablábamos. De hecho, es una de mis predicciones que he hecho, que van a quedar fuera del top 4. Y bueno, creo que el Aston Villa lo va a tener complicado para mantenerse ahí en el tercer puesto. Fuera del top 5 también, porque casi seguro va a dar puesto de Champions. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues a ver, el Manchester United ya vemos cómo está. Pero es que el Aston Villa con estas bajas creo que pierde tanto en el centro del campo que me parece muy complicado verles mantenerse ahí. Sí, o sea, porque tienes a los 3 por detrás que son Chelsea, Manchester United, ya mencionado, y Liverpool. Es decir, con estos 3, por muy regulares que sean, uno pensaría con el atenuante de las bajas de Aston Villa, es como van a sumar 7 puntos más que el Aston Villa de aquí al final. Uno intuiría que es lo más probable, pero bueno, habrá que estar atentos hasta el final en estas últimas 11 jornadas. Rafa, no sé si tienes algo a destacar del Aston Villa Leeds o nos vamos con el glorioso West Ham 0, Bournemouth 0. No, la verdad es que es eso, es un poco... Creo que estoy muy de acuerdo con Hugo. Yo creo que se le está acabando la gasolina a los fichajes del Villa que ya hablábamos la semana pasada, ¿no? Que ha sido recuperar al Aston Villa de Dean Smith. Pues sí, o sea, da también para lo que da. tiene que sacar aquí castañas del fuego, ¿eh? Claro, o sea, es una cosa. Y para mí estuvo mucho mejor el Leeds, ¿eh? O sea, tiene buenas paradas el Dibu a Calvert-Lewin, estuvo bien, me gustó el Leeds y mereció, yo creo que haberse sacado un poquito más de Villa Park. O sea, que creo que es buena noticia de que este Leeds esté compitiendo de esta manera, incluso con Cardarlo en portería. Sí, y Calvert-Lewin, ¿no? Que Óscar me lo destacaba por línea interna durante el partido. O sea, que las cosas que baja, los balonazos infames que a veces recibe y los consigue convertir en jugadas productivas, ¿no? Y es una apuesta muy arriesgada que hace el Leeds, un jugador que venía de varios años lesionándose constantemente y que ha logrado, pues por la razón que sea fortuna, sea por cambio de preparación, lograr estar más disponible y ha sido, pues eso, un fichaje de los que te cambian el destino en la Premier League, así que muy bien el Leeds. Sí, o sea que es verdad que lo que es producir cifras, ha tenido una racha muy buena, pero que lleva otra racha un poco más... No empezó bien de cifras, pero digamos que aporta muchísimo al juego del equipo para luego sobre todo la segunda línea. Sí, completamente. Y lo que fue un partido que, o sea, absolutamente inverosímil a todas las luces, Rafa, fue el West Ham 0, Bournemouth 0. Porque, o sea, y ni siquiera hay un penalti. El West Ham hace más de 3 goles esperados en este partido. De nuevo, sin penaltis, que suele sesgar mucho esta estadística. Pero es que fue, eso sin ser el equipo que más posesión tuvo durante el partido, hace 3,27 en goles esperados. Un montón de remates dentro del área del Bournemouth, que, bueno, entre fortuna, buenas paradas de Petrovic, bloqueos de última hora de Gilo o Senesi logran, bueno, pues despejar al West Ham en todos sus intentos, pero que bueno, para lo que hemos visto del West Ham este año, una actuación así es paradigmática y un reflejo bastante fiel, bastante explícito de cómo han mejorado en las últimas semanas. Es que, o sea, esto evidentemente, como buenos cuñados, tenemos siempre que decir el punto de Paco. Sí. Pero claro, el punto negativo es que para rematar todos esos goles esperados, tenemos arriba pues a un alérgico del gol, como es el Tati Castellanos. Es una persona pero que ya mejora a Fulkrug y a Wilson, por lo menos. No sé qué decirte. Es un tío que va a vivir toda la vida. Sí. A ver, Tati en general creo que ha caído. O sea, para lo que es un delantero del West Ham, que históricamente es una basura, una porquería, sea quien sea, no sé, más o menos. Aunque hoy no. Bueno, en esta ocasión no. Pero bueno. Yo lo veo. A mí me parece un jugador muy justito. Vivirá toda la vida de haberle metido un póker al Madrid y con eso pues podrá engañar hasta que se quiera jubilar. Entonces, oye, honor a quien honra merece, ¿no? ¿Cuánta gente le ha metido un póker al Madrid? Claro. O un póker en general en fútbol profesional. Y eso yo creo que está muchísimo mejor para mí desde que ha llegado GMC Crescencio. Creo que está siendo un poco el jugador más diferencial. Entonces, ahora ya no solo es canalizar ataques por la derecha, que entonces, claro, cualquier equipo normal sabe que tiene que defender a Bowen y ya está.
Y entonces, pues que ahora también Crescencio aparezca. Tuvo dos bastante claras, que creo que al menos una tiene que ser gol. Pero bueno, y el resto, yo creo que la línea defensiva estuvo bien. Tu amigo Hermansen, lo poco que generó el Bournemouth, Ha vuelto. Sí, sí. y bueno, y es que el Bournemouth yo creo que hasta que fue básicamente los latigazos de Ryan, o sea, muy poquito del Bournemouth de Iraola en Londres. Y se veía bastante frustración tanto en uno como en Gémez de, coño, esto no se nos puede escapar en casa con cómo estamos jugando, eran 3 puntos y creo que puede afectar negativamente a la dinámica del West Ham, que era positiva, y bajar un poco la confianza de el no haber podido meter lo que tú dices, o sea, es que son prácticamente 3 goles y pico esperados sin penaltis, es una locura. Entonces, pues bueno, y no están en un momento como para digamos, desperdiciar estos puntos fáciles en casa. No, para nada. Pero bueno, veremos si eso pueden seguir manteniendo esta dinámica, que quieras que no. Al final es un punto más que suman a la buchaca. Y sí, es que y reflejo eso de lo bien que ha estado el West Ham, es no solo las ocasiones que generan, y esto se observa durante el partido, pero con el mapa de disparos es como todavía más preciso. El hecho de que todos los remates del Bournemouth acaban siendo desde fuera del área. Es decir, para un equipo que siga jugando con Mavropanos y con ahora Axel Disasi, o Axel Disaster, como le llamaría Gonzalo Carol, pues no, un enorme mérito cómo ha mejorado en defensa. También esa solidificación de roles un poco quizás contraintuitivos de Mateus Fernández medio centro, Souček media punta, pero que simplemente funciona mejor porque siendo sí, pues tiene mejor llegada. Lento, sí, Souček siendo tan lento es como, vale, mejor que... Y eso, no siendo un jugador particularmente ágil, pues ponle eso, cargar el área más que a tratar de coordinar todo el ataque desde más atrás. Y ahí es donde Mateus Fernández parece que se desenvuelve mejor. Así que muy bien todo en el West Ham y eso, el regreso de Hermansen. Estábamos en horas muy bajas en el germansenismo y ojo quizás que quizás volvamos, quizás volvamos a lo más alto con Mats Hermansen de vuelta en la portería como titular en el West Ham. Y también me hace gracia que ahora el West Ham tenga un Kanté en su equipo, Mohamedou Kanté. Así que bueno, veremos si el West Ham finalmente alcanza la salvación o no, que sigue a pesar de toda la mejoría en puestos de descenso. Mientras que, quien se aleja también de esos puestos del descenso, que a los que estaban empezando a ser arrastrado, Hugo, es el Crystal Palace, que ha ganado 1-0 al Wolverhampton. Muchísima tensión en los últimos días en el Crystal Palace respecto al futuro de Oliver Glasner, que ya lleva unas semanas intentando forzar su salida. Empatar en Mostar, en Bosnia, el jueves, pues no fue plato de buen gusto, pero bueno, pues empate. Ya veremos en la vuelta el jueves en la Conference League. Y aquí en un partido que podrían haber perdido si Tolu Arokodare marca el penalti que tiene, no lo hace, no lo para el Palace y acaban venciendo 1-0 las Águilas. ¿Qué me puedes decir por aquí? Bueno, pues este partido no lo he visto, pero sí que he visto un comunicado que ha sacado el Wolves al final del partido. Bueno, ahora por la noche han sacado un comunicado oficial defendiendo a Tolu porque creo que las redes han explotado y le han empezado a comentar en las fotos, a decirle comentarios racistas, y creo que el jugador estaba bastante afectado y ha tenido que salir el club ahí a defenderle. Han colgado incluso capturas de los insultos que le han puesto en el Instagram y tal. Y bueno, semana bastante ajetreada entre lo de Vinicius con Prestiani y ahora con Arokodare. Sí. Con el tema del racismo. No, completamente. Y claro, en términos de cómo está el Palace, Rafa, o sea, pues eso, es que un equipo pues, dando bandazos bastante fuertes y aquí, pues eso, un gol que desde luego calma las aguas porque de no haber ganado al Wolverhampton no me hubiese extrañado que terminasen de cargarse a Oliver Glasner, ya un poco yo creo con la sensación de al menos ya tienen a alguien en mente para reemplazarle, que es lo que no tenían hace unas semanas cuando Glasner estaba un poco diciendo despídanme por favor y denme mi finiquito. Y denme mi finiquito. Igualmente. Pero sí, aquí Evan Guessant pues ha salvado los muebles. Fíjate, entre todas las personas, ¿quién podríamos decir que esto lo iba a salvar Evan Guessant? Hombre, sí. Para mí lo salva Henderson, que yo creo que está muy bien durante todo el partido. El penalti es verdad que no está bien tirado, pero bueno, tampoco es yo creo que evidentemente para
ponerte a matar a nadie. Sobre todo, me refiero con el Wolves, que es que el Wolves, aunque gane este partido, ¿qué cojones va a hacer? ¿Sabes? Pues yo tampoco, a la gente tampoco la entiendo mucho con estos cabreos. Muy mal Adam Wharton, más allá del penalti, que creo que su temporada es decepcionante, cuanto menos, un poco como la marca el propio Palace desde que empezó a hundirse. Y bueno, y al final, pues eso, esa jugada de Mitchell y el empujón de Van Gessan en el minuto 90 le da 3 puntos, que son un poquito para tranquilizarse, pero está siendo una temporada enormemente decepcionante de todo lo que esperábamos, de lo que había sido el Palace del año pasado con la FA Cup, el estar en Europa. Es verdad que, bueno, pues ahora ya están casi con los mismos puntos que el Sunderland, que hemos estado hablando maravillas de ellos todo el año. Que ahora ya, cuando lleguemos al partido, ya nos meteremos a darles un poquito de su medicina. Pero dices, joder, que se nos ha quedado muy corto y jugadores de los que esperábamos un pasito más allá, porque, hombre, pues evidentemente, pues se han ido muchos jugadores importantes. Pero aquí, pues yo qué sé, pues Jeremy Pino pues no ha estado mal, pero tampoco está siendo nada del otro mundo. Los fichajes que se han hecho son, digamos que, ¿cómo decirlo? Erráticos cuanto menos. Están las cosas raras con Uche, que de repente juega o no juega. Lo de gastar tanto dinero en Brennan. Bueno, veremos qué sacan de aquí a final de temporada, pero oye, yo creo que al menos se podrían estar haciendo un poquito menos o sea, podrían estar ligeramente más motivados, al menos con lo de la conference, porque lo del otro día, el partido del jueves con el Zrinski ojito, ¿eh? No, no, Ojito terrible. O sea, no puedes empatar con el Zrinski. O sea, ¿qué es esto, por Claro. favor? Que sí, que le van a meter 4 en casa, pero O no se no, puede dar o esa no. imagen por Cuidado, ¿eh? Por Europa, ¿eh? Sí, sí, no, completamente. Y Evan Gessan, que lo comentamos cuando se le fichó, primer gol que marca en Premier League esta temporada, flamante fichaje del Aston Villa el pasado verano por 30,5 millones de libras. Y bueno, pues aquí encontrando el fondo de la red por primera vez en la Premier. Así que, bueno, gol trascendental de Gessan para el Palace. Y mencionabas, Rafa, el Sunderland, y efectivamente nos tenemos que ir con el Sunderland, que ha perdido en el día de hoy, domingo, 1-3 con el Fulham. Se nos está cayendo el Sunderland, pero bueno, es de recibo destacar al Fulham, ¿no? Que es un poco ese equipo también que encadena de forma constante rachas muy buenas y rachas muy malas. Llevaba 3 derrotas consecutivas y aquí pues nos saca una buena victoria y de hecho la primera, de hecho no, la segunda, porque ya ganó el Liverpool, la segunda victoria de un equipo visitante este año en el Stadium of Light, doblete de Raúl Jiménez y Alex Iwobi para rematar. Sí, o sea, y además yo creo que una sensación de superioridad del Fulham sobre el Sunderland todo el partido. Lo habríamos hablado ya que el Sunderland, pues, a ver, su temporada está básicamente hecha, así es que le quedan 5 puntos para los 40. Y esto lo hemos visto otros años, cuando tenemos este tipo de equipos, me acuerdo de la primera temporada de Sheffield United, tal, que tienes un momento de eclosión y sobrepuntuar y tal, y estar, y luego de repente la estadística te pone en tu sitio y te ves en un momento de la temporada que quedan 10 partidos, que no vas a extender, que no vas a pelear por Europa y que te da todo un poco de pereza. Y además, pues supongo que aquí habrá jugadores ya, pues con cantos de sirena, pues que igual un Enzo Lefe, igual un Omar Aldarete, igual incluso un Dalbarar, Roes, que hemos hablado fantásticamente del todo el año, entonces pues están ya igual pensando, oye, yo he hecho mi añito y en verano que me saque mi agente un contrato bueno. Y por contra, pues el Fulham, que como tiene que enseñarnos pues cada 2 o 3 semanas, pues un partido malo con 2 partidos buenos, pues decidió que le tocaba hacer el partido bueno, especialmente al bueno de Raúl Jiménez. Pero bueno, la primera parte yo diría que justita en general el partido. Sí. Pero la segunda, pues bastante más dinámica. Muy bien Raúl Jiménez en el gol del córner. Luego transforma el penalti, que también es un penalti para mí un poco bastante chusquete pitado. Luego llega la jugada del penalti del Fulham de Ryan Sessegnon, que es un penalti bastante para mí torpe, ¿no? En plan, ¿a dónde va Dan Ballard? Central, esquinadísimo, ¿a dónde vas haciéndole ese penalti? Pero bueno, también muy exagerado por su parte, pero bien hecho. Y bueno, pero sin embargo, a pesar del 1-2 y que quedaban 15 minutos y que jugaban en casa y tal, yo no vi que el Sunderland se fuera muy para adelante, incluso lo más justo era lo que acabó pasando, ¿no? La jugada de Harry Wilson y el gol de Iwobi. Así que nada, pues con esto eso tenemos un poco lo que solíamos tener, pues el Sunderland, que evidentemente pues no hay que ser muy críticos con ellos porque
La temporada es una barbaridad para lo que esperábamos del retorno de un equipo que ha llegado a pisar League One hace ni siquiera tantos años. Y el Fulham, bueno, oye, pues si de repente le da por pisar, está ahora mismo a 3 puntos del séptimo, contando con que el séptimo tenga Europa. O sea que me refiero que el Fulham siempre lo tenemos ahí como en tierra de nadie, venía de 3 partidos perdidos seguidos y demás, pero precisamente que hacíamos mención antes a ese Fulham-Tottenham, pues oye, si de repente el Fulham gana en casa al Tottenham, lo tenemos ahí más, nos lo podemos creer más en esa pelea por Europa. Así que bueno, pues veremos. Y yo creo que por jugadores y por cómo lo está haciendo el Fulham, yo creo que tiene que creérselo, porque estamos en un punto de la temporada en el que yo creo que va a estar barato ir a Europa. Si es que no nos parecería ninguna gilipollez, lo has dicho tú, el tema de que el Brighton vaya a Europa porque son 6 puntos y está el 14. Porque de repente, pues Palma al Brentford, el Bournemouth lleva una racha, bueno, venía en una racha más o menos buena los últimos 4 partidos, pero ha estado mal. El Everton también es lo que es. El Newcastle es la irregularidad hecha equipo. El Sunderland va en caída. Pues es que ahora pues un Fulham puede decir, oye, ¿por qué no puedo ir yo este año a ser el que va a Conference o incluso el que llega a Europa League? O sea que yo me lo creería un poquito. Sí, sí, no, completamente. Veremos cómo se desenvuelve todo, porque además eso, ya hay una plaza de... O sea, es decir, con la final de Copa de la Liga siendo Arsenal-Manchester City, es una plaza más, ¿no?, europea que va a la clasificación liguera. Así que eso a tener en cuenta también. Me hace una gracia enorme, Rafa, que en el Sunderland tenían a Talbi y ahora han fichado a Tabi. Llegado en enero, que juega en el mismo sitio. Y en banda, en este caso, bueno, podrían poner a Talbi en la izquierda. Y lo que pasa es que es separado. Sí, es separado. Jocelyn Ta-Bi. O sea, hay una separación ahí entre Ta y Bi, que es muy traicionera, pero bueno, ahí está. Se ha lesionado al minuto 39, desafortunadamente, pero veremos. El Sunderland jugó por rematar, no sé, o sea, ¿tú qué futuro le vislumbras a este Sunderland? Porque claro, hemos ensalzado mucho lo bien que lo han hecho este año, pero es verdad que en cuanto Granit Xhaka se ha lesionado y ha dejado de ser titular, este castillo de naipes se ha venido abajo, que hemos disfrutado mucho de él y que tiene un mérito enorme jugar lo bien que han jugado. Pero no sé hasta qué punto puede ser, digamos, el regreso a la tierra duro y violento para ellos. Pero yo creo que le puede venir bien, ¿eh? Porque... Si me refiero, si el Sunderland hacía una temporada de repente de quedar noveno, los dueños ¿qué van a decir? Cojo la caja y porque con esto da. Sin embargo, si tienes una temporada en la que con simplemente en las dos fragilidades más evidentes que han sido la cantidad de jugadores que están en la Copa de África, que haya habido el primer bajón, y luego la lesión de Xhaka, el equipo es tan frágil, necesito paliar esas dos cosas en el mercado. Entonces creo que con eso la dirección del Sunderland, que creo que es más o menos está más o menos capacitada, no es la que empezó el documental, le puede venir bien para decir, oye, si nosotros queremos tener un proyecto medio a largo plazo en Premier, hay que comprar cosas. Hugo, sí, está claro. ¿Cómo lo ves? Está claro, yo creo que en el centro del campo Lefebvre, Diarra son jugadores para jugar más cerca del área, más llegando al ataque. Y Sadiki al final no deja de ser un jugador de 1,70 que no te puede sostener el centro del campo él solo. Yo creo que si Granit Xhaka no está, pues en el equipo se nota una barbaridad y lo hemos visto en estos últimos partidos. Creo que el Sunderland sí que tiene una fortaleza con los centrales, porque tanto Ballard como Alderete me parece una pareja muy buena para la Premier League. Y bueno, es verdad que no terminan de definir los extremos, sí que quizá podrían mirar un extremo titular porque ha habido mucha rotación. Ahora Angulo, el chico Bi, Amandel, hemos estado viendo pues mucha rotación ahí, y a Talbi también le hemos estado viendo en tramos de la temporada. Creo que siempre hay rotaciones en el tema de los extremos y creo que ahí también se podrían reforzar, pero bueno, el portero veremos si no se va, Roes, porque creo que es un portero que le tienen que estar poniendo el ojo muchos equipos. Y bueno, creo que si mantienen ese bloque para la temporada que viene, puede seguir siendo un equipo competitivo. Veremos a ver, sobre todo Granit Xhaka. Así es, ¿no? Partido, bueno, al final Xhaka tiene su aparición de los últimos 20 minutos de jugadores que no se acaban, ¿eh? Porque entre Iwobi, que sigue encadenando juventudes una tras otra y que quizás está ahora incluso en el mejor momento de su carrera,
Granit Xhaka todavía siendo clave en el Sunderland y Raúl Jiménez, que hace 4 años ya pensábamos que ya estaba para el arrastre y aquí está marcando dobletes todavía, así que fantástico todo eso. Y con eso cerramos el repaso a la Premier League, pero no os vayáis lejos, queridos oyentes, porque todavía nos queda la sección final, la sección de Rafa, de Championship y cosas divertidas y variedades del mundo, así que una pausa y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida, esta parte del programa en la que Rafa encadena un tema tras otro para hacer un monólogo de 30 minutos. Correcto. Así que aquí estamos en la sección ni Corea ni Japón de Preston a Wimbledon, que nos habían, bueno, como hemos comentado en semanas recientes, pedido que le cambiásemos el nombre a la sección por de Preston a MK Dons para maldecir al MK Dons y no al Wimbledon. Pero, Rafa, te podemos comunicar, nos llena de orgullo y satisfacción comunicar que el Wimbledon ha ganado un partido. Podemos confirmar, efectivamente, que que le hemos dado vuelta. Además, un partido complicado. El Wimbledon recibía al Bradford, que ha estado en ascenso directo y que ahora mismo estaba quinto, y le metió 3-0. Luego es verdad que el Bradford acaba metiendo un 3-1. Pero partido contundente y bien nuestros queridos amigos Marcus Brown y Company para darle los 3 puntos al equipo que le hacían falta porque, como hemos dicho estas otras semanas, se estaba empezando ya a oler a caca y con esta victoria ya se alejan bastante del que marca el descenso, que volvemos a hablar del drama, porque el descenso ahora mismo lo marca el Wigan, que a pesar de haber echado a Ryan Lowe, siguen sin ganar. Y antes de pasar a Championship, vamos a quedarnos en League One porque en el partido del Burton Albion, sí, que empató a uno en el campo del Luton, gol de Naki Wells, por cierto, el del Luton, empata el Burton en el 92 y digamos que hay sonorísima pitada para el bueno del entrenador, Jack Wilshere, no nos olvidemos de él. Efectivamente, para la gente que no estaba atenta, Jack Wilshere, entrenador actualmente del Luton Town. Jack Wilshere terminó el año pasado en el Norwich, ¿no? ¿En el Swansea dónde fue? Si no me acuerdo en el Norwich de interino, sí. En el Norwich de interino, y este año arrancaba la temporada, pues en el Luton, ¿no? Evidentemente no tenían que haber bajado el año pasado de Championship a League One. Era un proyecto claramente para ascender y que ahora mismo es un equipo que está en mitad de tabla, está 10º y está a 6 puntos de el Huddersfield, que marca los playoffs. O sea que durito el año y y a Wilshere se lo llevan sus aficionados porque él se lo llevan sus jugadores porque él parecía que se quería pegar con los aficionados. Sí. O sea que dura imagen. Pasando ya a lo que es la droga buena, el Championship. Antes de Championship, Dime. o sea, el nombre de Naki Wells me ha transportado al 2015, Rafa. O sea, sí, yo iba a decir incluso 13. Sí, también. Cuando he visto que Naki Wells ya empezó a asomar la cabeza, eso, 12-13, sí. Sí, porque ahí Naki Wells que estaba en el Bradford, precisamente, ¿no? En ese Bradford que hace como una FA Cup buena, ¿no? Yo creo. Copa de la Liga, juegan la Copa de la Liga contra el Swansea, y luego eso sé que está en el Bristol City varios años, en el QPR entre medias. Y también. En el Burnley. En el Burnley también, que sube a Premier y tal. Llega en el Huddersfield, que está en Premier, estaba también, ¿no? En el Huddersfield es curioso. No es el que sube. Que asciende, pero a él lo envían, lo ficha el Burnley el último día de mercado, o sea, y llega a jugar, creo que es un par de partidos con el Huddersfield. No llega a jugar con el Huddersfield en Premier, pero le ficha el Burnley, que es como un movimiento ahí lateral, y sí que juega partidos de Premier con el Burnley en esa temporada 2017-2018. Qué bueno. Un tío que recordemos que su primer equipo de fútbol era en las Bermudas. En Bermudas. Bermudas Hogues. Bermudas Hogues. Disuelto en el 2013. Pero que jugaba ahí en Pembroke. Jugó en las Bermudas, oye, que eso sí. Mérito. Totalmente. Entonces, bueno, Naki Wells, mítico. Sí. ¿Y qué más podemos decir? Entonces, como decía, pasamos a Championship, si os parece. Hemos tenido, si queréis, empezamos un poco con la
noticia que va a escuchar todo el mundo, pero que nosotros venimos diciendo aquí desde hace más tiempo, que es el descenso más temprano de la historia del fútbol inglés, el del Sheffield Wednesday, que sigue en negativo con -7 y que se nos va en febrero. Y que para más señas lo ha descendido el Sheffield United, pese a que jugaron casi toda la segunda parte con no menos por expulsión de Calvin Phillips. Buah. Sí. Ey, pero fue culpa de Guardiola, ¿eh? Arruinarle la carrera a Calvin No, Phillips. efectivamente, No tiene nada que ver esto, con que este tío es malísimo. este chaval tendría que ir a casa de Bielsa y diga, Sí. maestro, he podido engañar gracias a usted, Sí. devuélvame mi dinero. Pero vamos, el partido empezó muy rápido, muy mal. Un pase de Gustavo Hammer para Patrick Bamford y minuto 2 ya se ponen a palmar. Y nada, incluso con no menos, pues recorta distancias Charlie McNeil, que yo creo que es el jugador que es un poco el que más fácil va a tener quedarse al menos en Championship. Es un chico del 2003 que tiene bastante buena pinta y que ha sido un poco de lo único que ha tenido el Sheffield Wednesday. Es un chico de la cantera del United. Si no estoy equivocado, yo creo que también pasó por la del City y que este año pues lo había ya liberado después de tuvo 2 malas cesiones en ¿dónde fue? En Newport y en Stevenage, si no estoy yo equivocado, y lo soltaron al Sheffield Wednesday y este año eso para mí bastante de lo más destacado del equipo que, a ver, que tampoco es mucho decir, porque Sí, claro, o sea, pues, tienen -7 puntos, vale que les han quitado 18, pero claro, vale que les han quitado 11. 18, pero es que claro, O sea, llevarían ahora mismo la friolera de 11 puntos. Si 11, han ganado... estarían a 18 puntos del siguiente, incluso con los 18 puntos que les han quitado. Claro. O sea, es que es eso, es que es muy duro, ¿eh? O sea, vale que tenían que levantar mucho, pero No, joder. pero sí, ha sido una, o sea, completa, o sea, vergüenza lo que le han hecho a este club. El señor este que tiene su familia tiene el imperio del atún en Tailandia, o sea, Correcto. son como Calvo e Isabel, pero unidos, los Chansiri. Y Bueno, malos. aquí está. Y malos, y aquí malos, está y malos. este equipo agonizando, o sea, absoluta mala praxis la que se ha hecho con este equipo. Sí, no, una locura. Y nada, pasando a cosas más felices, el Wrexham le ganó 5-3 al Ipswich en partido de contendientes por entrar en el playoff. Y que se habían enfrentado la semana pasada en FA Cup ganando el Y ganó el 2-0. Wrexham otra vez. Y de hecho, Sí. aquí el partido estuvo muy bien, la verdad. Y se llega a poner 2-3 el Ipswich al principio de la segunda parte con un gol de Kipré. Había marcado Iván Azón para nuestros oyentes de Zaragoza. Y había marcado a Nis Mehmeti, que fue como el gran fichaje de invierno, porque estaba muy bien en Bristol del Ipswich. Pero bueno, la segunda parte... 2-3 y victoria 5-3. Es que, o sea, al victoria puto Wrexham 5-3. se le escriben todos los episodios del documental, ¿eh? O sea, No, yo estoy muy pendiente de cuando salga, porque este año yo creo la temporada, como además que asciendan en el playoff o cualquier historia, vamos, está... Bof, en Wembley, bof, sí. Está hechísimo. Sí. ¿Qué más tuvimos? Hablando de los otros documentalistas, primer gol de Carlos Vicente con la camiseta del Birmingham, que ganó 1-2 en el campo del Norwich. Y está 2 puntos por detrás del Wrexham, que marca el playoff. O sea, ojito correcto, ese Wrexham en el están... sitio otra vez, ¿eh? Sí, que están efectivamente, están bastante bien. Luego, quería hablar también de nuestro amigo Gary Rowett, que ha empezado... Es verdad, o sea, ¿cómo vendí yo la moto con Gary Rowett durante años? Y bueno, al final no ha dado para ser un entrenador de Premier, pero sí uno de Championship, que bueno, se va a hacer la ruta entera de equipos de Championship. Después de que esta temporada le despidiesen del Oxford hace un par de meses, el Oxford que está penúltimo, que es penúltimo. Claro. Pues ahora el Leicester, que es antepenúltimo, le contrata. La verdad que es la polla, o sea, esto es un poco parecido a lo de Víctor Pereira, en plan de tu hoja de servicios nefasta en Premier te sirve para conseguir un trabajo mejor, en realidad. Correcto. Porque claro, si de repente se salvan y se queda el año que viene Gary Rowett en el Leicester, que tiene una buena plantilla. Pero bueno, doblete de Ben Wilmot, sabéis que yo llevo hablando años de este chico, que es el central del Stoke, que a mí me gusta bastante y estuvo bastante... bien más allá de los 2 goles y... Además es poético que consiga este puntito con el Leicester contra el Stoke, equipo al que se fue, o sea, dejó el Derby County por el Stoke, porque el Stoke tenía un proyecto con más pasta, del Stoke le echaron a los 7 meses porque no funcionó nada, y ahora, pues bueno, vuelta a Stoke 7 años después. Correcto. Y por dar cositas que a la gente le gustan, el primer gol de Wilmot, asistencia de Aaron Criswell, en 2026.
Aaron Criswell en stock, Dios mío. Y el portero del Leicester a día de hoy, ¿quién me dirías que es, Ander? El que ha jugado con Gary Rowett el primer partido. No lo he mirado, pero que Danny Ward... No, Danny Ward estará en Wrexham, ¿no? ¿Quién está de portero ahora en el Asmir Leicester? Begovic. No en me jodas, ¿qué hace Begovic aquí? 2026. Venga ya, hombre. Asmir ¿Pero qué es Begovic, esto? que me ha sorprendido, porque yo pensaba que tenía ya 40 ahí, y solo Sí. tiene 38. Ya, bueno, sí, ya son 38. Estaba Sí, de portero suplente, y ha llegado Gary Rowett y ha es dicho, verdad. pues yo creo que mi portero es este. Sí, porque claro, estaba jugando Stolarczyk, es verdad que no me acordaba de Stolarczyk de titular y ha salido Begovic, Dios mío. Correcto. Bueno. ¿Y qué más tenemos por pasar rápido? Darme un segundo. Yo tenía lo del Millwall, que cayó 1-3 en el campo del Portsmouth, porque quería aquí destacar bastante, o sea, un buen gol, que el 0-1 del partido, que es un gol de Gustavo Caballero para todos nuestros oyentes de Paraguay, que está cedido por el Santos, que son de esas cosas que dices, pero esto Ya. como cojones el Santos le cede al Portsmouth un chico de Sí. Paraguay. Ya. Alucinante. El Coventry, el líder, ganó 0-2 en el campo del West Bromwich. Golazo de Jack Rudoni para hacer el 0-2. El West Bromwich no levanta cabeza desde que está el angloamericano este. Sí, el West Brom que está al borde del descenso, un punto por encima del Leicester. El Coventry hace 2 jornadas había caído al segundo puesto, se enfrentó el pasado lunes al Middlesbrough, o sea, primero Middlesbrough contra el segundo Coventry, le gana el Coventry al Middlesbrough, le adelanta y ahora el Coventry gana y el Middlesbrough Sí, empata con el Oxford. y el Middlesbrough empató con el Oxford. Y ahora son 3 puntos de diferencia entre Coventry y Middlesbrough, que si saben gestionar esto bien van a subir los 2 directos. Tiene Y no les bastante alcanzará ni el pinta, Millwall porque ni el Ipswich, pero ha bueno, sido ha sido una jornada que les ha hecho daño eso a Millwall y Ipswich y también al Hull City, que palmó Sí. 1-3 en casa con el QPR. Entonces, pues les ha venido bien a los del ascenso directo para coger distancia. Y, evidentemente, pues para finiquitar con nuestro querido Preston, que tenía el derby de Lancashire el viernes, partido lamentable, aunque yo diría honestamente que era en el campo del Blackburn. Y ahora vas a castigar a la audiencia comentándolo. Sí, pero bueno, yo creo que a la audiencia le gusta. 0,12 goles esperados del Preston. Bien. Y para mí jugó mejor el Preston que el Blackburn Rovers. O sea, pero qué barbaridad es eso. Imaginar, o sea, esto es típico partido de Championship caviar. Sí. Y si habéis visto o si queréis ver algún vídeo más o menos gracioso, la cuenta del Blackburn Rovers de Twitter se ha cebado bastante porque hay una jugada un poco horrible de Luis Dobbin que está tirado en el suelo haciendo el mierda. Luis Dobbin, que es el portero. No, Luis Dobbin es el chico que está cedido por el Vila. Luego, Vale. es claro, o sea, está la de Luis Dobbin, que en cuanto le llega la bola se levanta y se pone a correr como si tal cosa. Y luego la jugada en el minuto 95, que está el portero, que es este que os dije que es el tercer portero, es el que está jugando. Sí. Entonces, pues bueno, está la típica haciendo de que le ha dado el tirón, está el fisio hablando con los cascos, que da la sensación que le está diciendo el entrenador que se muera ahí. Entonces el árbitro le obliga a levantarse. Y en la siguiente jugada hay un centro, que es el minuto 96, vamos. Sí. Centro como largo puesto y aparece uno de estos chinos que tiene el Blackburn. Japonés. Yukio Hashi, que si no Héctor se nos enfada. Japonés, claro, pues está Morishita, que es el titular, y estaba Ohashi, que es el suplente, y pues nos meten en el 95 y se nos queda cara de tontos porque con esta derrota el Preston se ha caído al 10º puesto. Es verdad que solo son 3 por debajo del Wrexham, pero bueno, duele ya esto. Entonces, ascenso directo, Coventry y Boro con 65 y 62. Playoff para Millwall, Ipswich, que tiene 2 partidos menos, Hull City y Wrexham, que están todos en 5 puntos. Y justo de debajo, como decía Ander, están Birmingham, Derby, Watford y Preston. Y el descenso para Sheffield Wednesday, Oxford y Leicester. El Leicester está, aunque no levanta cabeza, pues los últimos 5 son 4 palmados, 1 empatado. Pero está por encima justo el West Bromwich, que solo tiene un punto más, que igual de los últimos 5, al menos ha empatado 3 y ha perdido 2. Y el Blackburn sí que, desde que llegó Michael O'Neill, el seleccionador de Irlanda del Norte, ha ganado sus 2 partidos, entonces ya pues ha levantado un poquito el vuelo. De hecho, ya ha salido hoy precisamente que el Blackburn quiere que cuando pase lo de Irlanda del Norte, que tiene el partido con Italia para la clasificación del Mundial,
quieren que sea el entrenador del año que viene y hacerle un buen proyecto. Así que eso Bueno, ha sido un poco a no ser que Irlanda del Norte se clasifique al Mundial y tenga que ir este señor todo el verano a Norteamérica. O sea, Sí, pero bueno, igual les cuadra que aparezca en agosto. Es que el Blackburn ahora mismo tampoco está ya. para elegir, ¿eh? Y Michael Bueno, O'Neill, yo creo que claro, que dirija Phil Jones, que para algo es asistente hasta entonces, ¿no? efectivamente, Phil Jones Ahí está. ¿y cómo era este, el del Fulham? Pero Steven Davis. también, pero Steven Davis es norirlandés. Yo imagino que este se va con la selección también. O sea, se tiene que dar Phil Jones solo. Sí. Claro, claro. Yo creo que Vale. Phil Jones, que es un tío del 92, que es un muy buen año, creo que está más que capacitado para ser primer entrenador. Si está Jack Wilshere haciendo el ridículo con el Luton, Phil Jones Claro. lo puede hacer igual. Ahí está. Muy bien. Qué buen rato, Hugo, educativo, de un montón de datos que no tenías ni idea y ahora conoces un montón de cosas de Championship gracias a Rafa. No, y con los partidos antes también sacando quiénes son los que más minutos tienen y tal. Un espectáculo. Sí, o sea, alineación indebida, educa y entretiene. Esto es como lo de. No estaba muerto, estaba en Turquía o en Escocia, pues no estaba muerto, estaba en Championship o en League One. Efectivamente. Pues ahí está. Creo que eso es todo lo que teníamos para comentar de hoy. Hugo, ¿tú tienes alguna cosa más que quieras, no sé, comentar de algo? De nada tu más, semana, de nada tus más, vacaciones nada más. en Canarias? No, la verdad que muy bien, el Lanzarote muy bonito, la Bien. verdad que me cogí un coche de alquiler y vas Ojo. ahí conduciendo por las carreteras, es un espectáculo los paisajes que hay en Lanzarote. Ahí está. Y Pues ahora la jornada siguiente me voy ahí a Inglaterra a ver el partido este del es Fulham que te verdad. comenté contra... Sí, Ah, coño. sí. Qué envidia. Ahí Me voy está. para allá. Así que Bien, a ver bien, qué tal. pues sí. Quería ver el del Arsenal, Sí, Arsenal-Chelsea, pero es imposible, ya, ya. es completamente imposible. Esos. No, o sea, yo me colé en un Arsenal Leeds de hace casi 3 años porque tenía un contacto supremo. O sea, si no, vamos, ni en la puta vida. Pero, Hay que ser millonario nada. para ver un partido de esos. Sí, o chino o árabe o millonario. Sí, o alguien, eso, que tiene un carnet de abonado de hace un montón de años y conoce a alguien con un carnet de abonado que no va a ir justo a ese partido. Pero a mí eso me ha pasado incluso para Premier de mierda, porque yo me acuerdo que yo quería, el año que fui yo a ver el Preston, mi objetivo era ver que era el derbi de Manchester, que eso, imposible, Sí. pero queríamos ver el Burnley, que era, porque venía el Tottenham, que era el Tottenham de Mourinho, que era un poco la gracia que queríamos hacer era esa, y me acuerdo que conseguir entradas para inclusive el Burnley es que tenéis que pagar la suscripción anual, aparte no automáticamente esto te concede la entrada, y dices, madre de Dios, tío. Sí. Sí, no. El Burnley. Yo con las del Fulham las he conseguido sacar por 143 en la página oficial del Fulham. Pero es verdad que te hacen crear cuenta porque voy también con dos acompañantes, te hacen crear cuenta para ellos, asignarle las entradas, es un poco todo, tienen todo muy controlado, ¿eh? Sí, demasiado incluso, pero bueno, ahí está eso. También ha habido cosas de la Superliga, Rafa, que comentaremos otro día, de cómo te ha jodido el último comunicado de la Superliga. Es como, la Superliga ya no podía joder más a nadie. Rafa es en plan de, sí que pueden. Así claro, yo me había marcado un paper con 5 citas, artículos distintos de Borja García. ¡Vos, qué maravilla! O sea, 4 páginas de citas, 55 páginas de artículo. Sí. Su impacto. Lo voy a mandar a publicar igual, porque bueno, claro, que me digan ellos que no. Pero digo, cabrones, hacerlo cuando ya me hayan aceptado el artículo, joder. Efectivamente, entonces, o sea, ya ¿qué les costaba ya no decir nada? Si ya eso llevaba 4 años muerto, o sea... Tal cual. Pero bueno. Así que feo gesto, la verdad que yo enfadado con Florentino, con Reichert y con toda esta gentuza. Así es, pero bueno, por hoy nos vamos. Seguid a esta buena gente en redes, en Twitter, a Rafa en @RafaPastrana7 y a Hugo en @PremierLuck, CK, LUCK. Así que nada, los links como siempre en la descripción. Suscribíos al Patreon, dad like, comentad todas esas cosas buenas que nos ayudan a crecer. Pero por hoy esto ha sido todo. Gracias, Hugo, por tu contribución. Muchas gracias a vosotros. Creo que ha quedado un episodio muy, muy entretenido y nos vemos en la próxima. Está fantástico. Nos vemos pronto, Hugo. Y gracias, Rafa. Nada, al revés. Gracias a ti, Ander. Gracias a Hugo por este rato. Y gracias a los cientos de miles de fans que se acercaron el viernes en la Riviera a saludarme en el concierto de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Me fotografié con todos ellos como
Sí. como podríais... pero la verdad que vamos, muy sorprendido por el baño de masas y a seguir. El resto de gente que me quiera desvirtualizar puede ir también a la Universidad de Juan Carlos, a Campus de Aranjuez, donde quiera. Yo firmo camisetas, me hago fotos, no lo tengo nada subido, ya lo sabéis. Así que nada, nos seguimos escuchando. Ahí está, fantástico. Ahí va Rafa Pastrana. Yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Volvemos con mucho más el jueves, que hay que comentar el partido del United, toda la Champions, que estaremos aquí de vuelta para comentarlo todo. Pero nada, mientras tanto, espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, que hayáis aprendido algo. Y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.